presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Muy bien, saludos a toda la audiencia que se conecta con nuestro programa Perspectiva Bíblica Mundial. Quiero antes de comenzar dar las gracias a Dios y pedir su dirección para llevar a cabo la exposición del programa que tenemos hoy para usted. Nuestro tema de hoy, tema que lleva por título Las 7 postreras plagas. Muy bien, apreciado oyente, Dios es amor, eso es indiscutible, aún en el ejército de su justicia retributiva y aún cuando castiga. A pesar de ello, cuando Satanás se rebeló, negó ese rasgo del carácter de Dios y lo acusó de injusto, alegando de exigir fidelidad y obediencia a la santa ley. Era ausencia de amor. Cuando finalmente consiguió que el ser humano viviera al margen de la ley, es decir, que viviera en pecado y por el pecado entraran el dolor y finalmente la muerte a este mundo, consiguió que se acusara a Dios de injusto por no acabar con todo este drama de dolor y sufrimiento. Pero en la cruz, Dios exhibió incuestionablemente su justicia y su misericordia. Fue tan justo que no pudo tolerar el pecado, por lo que castigó el pecado en su inocente Hijo Jesucristo, nuestro sustituto. Y en esto ha consistido el clímax de su amor, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, en la cruz, en el sacrificio de Cristo, dice el Salmos 85:10, que la misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron. Pero todavía Satanás sigue infiltrando calumnias contra el carácter de Dios. Algunos dicen, si Dios es bueno, ¿por qué va a castigar y destruir? Otros dicen, si Él es justo, ¿por qué deja que continúe el pecado? Pero la Biblia es clara en ambos puntos. El Señor en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al mismo tiempo, el Señor también dijo, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. Finalmente, después de agotar todos los recursos que conducen al arrepentimiento, en un acto de misericordia y por amor de su justicia, Dios tendrá que hacer su obra extraña. Y eso lo refleja el libro de Isaías 28:21. Sí, la escritura habla de una extraña obra del Señor. Y esa extraña obra es destruir a quienes escogieron vivir al margen de los principios y las condiciones que imperan en el reino eterno de Dios. Porque el Señor es tan justo y misericordioso que respeta el libre albedrío. Tendrá que permitir que caigan sobre los rebeldes las consecuencias de lo que ellos mismos escogieron y decidieron. Eso es lamentable. La Biblia presenta dos momentos en los cuales el amor de Dios se expresará en el extraño lenguaje del castigo, antes y después del milenio. Antes del milenio, Dios hablará en el extraño lenguaje del castigo por medio de las 7 últimas plagas. Desde que entró el pecado en este mundo, hemos llegado a ser espectáculo al universo, a los ángeles y a los hombres. De ello da referencia a 1 Corintios 4:9. La cruz, el sacrificio de Cristo, la forma como Dios manejó el drama del pecado y su carácter reflejado en el remanente fiel,
acabará reivindicando el carácter de Dios ante el universo. De allí las correctas conclusiones a las que se llegarán cuando caigan las 7 postreras plagas. El universo verá que los que se rebelaron contra Dios y soportan las plagas blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. De ello da referencia a Apocalipsis 16:9. Entonces, no habrá dudas de que merecen el castigo final. Por otro lado, quedará en claro que Dios es justo y que sus juicios son verdaderos y justos. Ahora, la primera plaga será derramada sobre los que tienen la marca de la bestia y adoran a su imagen, precisamente las cosas contra las cuales había sido amonestado el pueblo de Dios, representado por el mensaje del tercer ángel, aquel que refleja Apocalipsis 14 del 9 al 10. Ahora, veamos el derramamiento de estas 7 plagas. Miren, la primera plaga dice la Biblia que caerá sobre la tierra y producirá una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tengan la marca de la bestia y que adoren su imagen. Apocalipsis 16:2 lo refleja. Esta primera plaga de úlcera incurable derriba por completo la confianza depositada en el poder milagroso de los demonios. De ello a referencia a Apocalipsis 13, del 13 al 14 y Apocalipsis 16:14. La segunda plaga sigue diciendo la Biblia que el segundo ángel derramará su copa sobre el mar y éste se convertirá en sangre como de muerto y morirá todo ser viviente que haya en el mar. Apocalipsis 16:3 da referencia de ello. La tercera plaga dice la Escritura que cuando el tercer ángel derrame su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, estos se convertirán en sangre. En ese momento el apóstol Juan escuchó el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eres, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Apocalipsis 16, del 4 al 6. Esa es la segunda plaga. Ahora, la segunda y la tercera plaga obstaculizarán e impedirán la consolidación de un imperio mundial, destruyendo el plan satánico. También esta plaga confirmará la culpabilidad de los impíos de la sangre de los santos, como lo expresa Apocalipsis 16, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Entonces hemos visto la primera, la segunda y la tercera plaga hasta aquí. La cuarta plaga dice el texto sagrado que el cuarto ángel vaciará su copa sobre el sol, el cual tendrá poder para quemar a los hombres con fuego. Y señala el apóstol Juan en Apocalipsis 16:7, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Miren esto. Entonces, esta cuarta plaga producirá hambre, sequía física y espiritual, como lo expresa Amós, capítulo 8, del 11 al 12. Recuerde, el primer día de la semana era el día de adoración al sol, es decir, el domingo. Una práctica muy pagana. Ahora los hombres son quemados por su dios sol. Eso con D minúscula y entre comillas. Apocalipsis 16, del 8 al 9. La quinta plaga reseña el apóstol Juan que el quinto ángel derramará su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrirá de tinieblas, y se morderán de dolor sus lenguas y blasfemarán contra el Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepentirán de sus corruptas y viles obras. Eso lo expresa Apocalipsis 16 y 10. Ahora, ¿por qué la quinta plaga cubre el trono y el reino de la bestia en tinieblas? Bueno, porque Satanás directamente y el papado como instrumento suyo pretendieron ser la luz de la verdad. Ahora el mundo queda en oscuridad física y espiritual. Lo confirma eso Apocalipsis 16:10, Mateo 25:6 y Job 34:20. La sexta plaga se puede verificar en la Escritura, que cuando el sexto ángel derrame su copa, lo hará sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secará, para dar paso a los reyes del oriente. Apocalipsis 16:12. Dice el profeta Juan
Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 13 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Cierro comillas. Apocalipsis 16, 13, 14. Bueno, miren, el Señor entonces declara que vendrá en forma sorpresiva y promete una bienaventuranza al que vela y guarda sus ropas o guarda los mandamientos. Ese es el momento señalado por la profecía para la reunión en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16, 15, 16. Cuando la sexta plaga dice que caerá sobre el río Éufrates, lo que quiere decir que las aguas representan gentes, muchedumbres y pueblos. Eso lo expresa Apocalipsis 17, 15. Y estos reyes de Oriente que señala son Cristo y sus ángeles que vienen a liberar al pueblo de Dios, como lo expresa Daniel 12:1, Mateo 25, 30 al 31. Esta verdad espiritual está representada en el Antiguo Testamento, cuando Ciro, el rey del Oriente, con sus ejércitos secó el río Éufrates, se tomó a la ciudad de Babilonia y liberó al pueblo de Dios. De ello hay referencia Isaías 41:2, Isaías 44:28, 45 del 1 al 6, capítulo 44, versículo 27, y Jeremías 51, versículos del 12 al 64. La batalla del Armagedón será el conflicto entre Cristo y sus ángeles en contra de Satanás y sus ángeles. El campo de batalla será esta tierra, cuando Jesús descienda a ella glorioso. Dice la Escritura en Lucas 21:35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y la última plaga, que es la séptima, dice la Escritura que cuando el séptimo ángel derrame su copa por el aire, saldrá una voz del templo celestial, del trono, que dirá: hecho está, o consumado es. Dice Apocalipsis 16, del 17 al 19, entonces habrá relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde los hombres hasta han estado sobre la tierra, y la gran ciudad, la gran Babilonia, será dividida en 3 partes, y la gran Babilonia será recordada por Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Cierro comillas. Pues miren, la división de la ciudad en 3 partes significa que el dragón, que es representado por el espiritismo, la bestia por el catolicismo y el falso profeta por el protestantismo apóstata, como lo expresa Apocalipsis 16, del 13 al 14, que se habían unido en una sola fuerza contra el pueblo de Dios, pues se volverán a dividir, acusándose mutuamente porque se sienten engañados y frustrados. En este momento, en medio de terribles escenas, caerá del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de unos 34 kilos, y los hombres blasfemarán contra Dios por la plaga del granizo, porque su paga fue sobremanera grande. De ello da referencia Apocalipsis 16, 21 y el libro de Isaías 28, 17. Así que, apreciados, todo el mundo se confabulará contra Dios en la persona de su pueblo. Estamos hablando del mundo que es la gran mayoría que no quiso nada con la voluntad de Dios. De ello da referencia a Apocalipsis 16, 14 al 16. Y lo harán pactando y dando muerte a todos los santos del Altísimo. Pretenden ellos que van a poder creer hacerlo, ¿no? Entonces, en la séptima plaga se oirá la voz de Dios a la medianoche en su proclama del juicio del soberano, que pone fin a la angustia de su pueblo, indicando el día y la hora de su venida, y se da el desarrollo completo de la iniquidad y de su originador Satanás. De ello da referencia a Apocalipsis 16, 17, Joel 3, 16 y Job 34, 20. Muy bien, podemos concluir entonces con esta evolución de estas 7 plagas, que el derramamiento de las 7 postreras plagas significa el cierre del tiempo de la gracia para este mundo, y que el número de salvos se ha completado, y que la ira de Dios será derramada sin mezcla ni misericordia sobre una generación obstinada y corrompida. Las plagas expresan la ira de Dios hacia los que recibirán la marca de la bestia y hacia el trono de la bestia, preparando el camino para la batalla del Armagedón, dividiendo en 3 partes
la gran ciudad de Babilonia. Esto es destruyendo la triple alianza del dragón, como hemos visto, que es el espiritismo, la bestia, que es el catolicismo, y el falso profeta, que es el protestantismo apóstata. Estas plagas caerán sucesivamente, pero en un periodo corto, pues cuando caiga la quinta plaga, los hombres todavía estarán sufriendo los efectos de la primera. Los impíos quedarán hundidos en el reino de la muerte por 1000 años. Así lo dice Apocalipsis 25. Ahora, podemos preguntar, ¿cuál es la condición de los siervos fieles mientras están cayendo las plagas? Ellos son el objeto especial de la protección de Dios. La promesa dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dice el Salmo 91. También sigue diciendo en el Apocalipsis 15:2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie estaban sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Así que, distinguida audiencia, tenga la plena seguridad de que Dios es justo, protegerá a quienes acepten el regalo de su gracia ofrecido con todo amor. Los redimidos de Cristo que acepten el sello de Dios y rechacen la marca de la bestia, del anticristo, no serán castigados con las 7 postreras plagas. Los salvos alabarán al Señor por su liberación. Recuerden la historia de la liberación de Egipto, del pueblo de Israel, pero cayeron 10 plagas y ninguna de esas plagas afectó al pueblo de Israel, a los del pueblo de Dios. Igualmente va a pasar ahora. Los que posterguen su decisión de poner sus vidas en armonía con la voluntad de Dios deberán saber que no habrá una segunda oportunidad para quienes rechacen la gracia de Dios ahora mismo. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Apocalipsis 15:5-8, Dios revela que cuando los 7 ángeles recibieron las 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, el templo celestial donde Jesús intercede durante el juicio se llenará de humo por la gloria de Dios y por su poder. Es decir, que nadie podía entrar en el templo hasta que fuere cumplido las 7 plagas, lo que nos sugiere que para ese tiempo habrá terminado el tiempo de gracia y de preparación, o sea, ya no estará funcionando el templo celestial. Para el momento final de la historia, el mundo estará dividido en 2 grupos: los que tienen el sello de Dios en su frente, como expresa Apocalipsis 7 del 1 al 3, y los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben la marca en su frente o en su mano, como lo expresa Apocalipsis 14:9. Por ello, debo hacerle esta última pregunta: ¿en cuál grupo deseará estar usted cuando comiencen a caer las 7 postreras plagas? Pues la decisión es suya. Pero recuerde, si desde ahora usted ha decidido recibir el sello de Dios mediante la entrega de su corazón a Jesús, Él le capacitará para que entre en la observancia de todos sus mandamientos, incluyendo su 4º mandamiento de santificar el sábado, como símbolo del verdadero descanso en Cristo. Y con ello pueda usted gozar de la protección divina y finalmente ser trasladado al reino celestial. Muy bien, distinguida audiencia, hasta aquí nuestro mensaje. No se pierda nuestro próximo tema y esperamos, Dios mediante, poder seguir aportando nuestro grano de arena en el restablecimiento de la verdad eterna de Dios. Lo acompaña hasta aquí este servidor, José Barito, su servidor. Es nuestra oración que el Señor lo guíe a su verdad y bendiga su vida en gran manera. Dios le bendiga. Mostrándonos está